En el corazón de una noche aparentemente tranquila, la calma se vio brutalmente interrumpida por el sonido ensordecedor de vehículos sin identificación y la aparición de hombres en vestimenta civil. Lo que sucedió en un modesto puesto de tacos en Tennessee se convirtió en un símbolo de una política represiva que ha transformado el día a día de comunidades migrantes en Estados Unidos. Esta intervención, ejecutada con rapidez y sin previo aviso, dejó tras de sí imágenes de terror y un sentimiento de inseguridad que se extiende por todo el país. Desde el primer momento, la operación en Tennessee demostró una eficacia casi militar. 4 individuos, sin insignias ni documentación, irrumpieron en el local de forma violenta, sorprendiendo a cocineros, meseros y al administrador. Las cámaras de seguridad, que hasta entonces solo registraban escenas cotidianas de trabajo, se convirtieron en testigos de un operativo que sembró el pánico y alteró la rutina de una comunidad ya saturada de incertidumbre. Este episodio no es aislado, sino parte de una cadena de redadas que se han realizado en diferentes estados. En Texas, por ejemplo, una tortillería conocida como la Espiga de Oro fue escenario de una intervención similar. Agentes federales irrumpieron en el local en cuestión de minutos tras recibir información sobre la supuesta falta de documentación de sus trabajadores. 10 empleados, dedicados a la elaboración de tortillas, fueron arrestados en un operativo que dejó a la comunidad con una amarga sensación de persecución, haciendo evidente que el orden se impone a costa de la dignidad de quienes solo buscan ganarse la vida. La represión se ha extendido a lugares tan diversos como Missouri y Chicago. En Missouri, el restaurante El Potro Mexican Café fue el escenario de una redada en la que 4 vehículos policiales bloquearon la entrada del local, impidiendo cualquier intento de fuga. 12 empleados, entre ellos familiares del dueño, fueron arrestados de manera abrupta. Las imágenes de trabajadores esposados y conducidos fuera del establecimiento, acompañadas del estruendo de las sirenas, se han grabado en la memoria colectiva como un ejemplo de una estrategia que ataca sin contemplaciones. En Dallas, aunque un operativo resultó en la detención de una sola persona, las autoridades han anunciado planes para ampliar las inspecciones. Se habla incluso de operativos en cadenas de comida rápida como McDonald's y Taco Bell, debido a la presencia de empleados indocumentados en estos establecimientos. Este panorama genera preocupación entre trabajadores y clientes, y evidencia cómo la política migratoria se extiende sin distinción por toda la sociedad. La violencia se hizo aún más palpable en Chicago, donde agentes irrumpieron sin previo aviso en un establecimiento, sacando a la fuerza a 4 migrantes de la bodega. Los testigos relataron que cualquier intento de resistencia fue sofocado rápidamente, dejando a la comunidad con una sensación de injusticia por ser criminalizados por trabajar de manera honesta. Un método especialmente inquietante ha sido el uso de agentes encubiertos, quienes se hacen pasar por clientes para evaluar la situación en los establecimientos. En uno de los casos, estos agentes comenzaron su visita como comensales, para luego irrumpir en la cocina y arrestar a los trabajadores. Los testimonios de los detenidos, que relatan haber sido sometidos sin oportunidad de defensa, recuerdan una pesadilla en la que el empleo honesto es abruptamente truncado por el uso excesivo de la fuerza. La magnitud de estas redadas se evidenció en un operativo en Mississippi, donde 7 plantas procesadoras de alimentos, de 5 compañías distintas, fueron intervenidas. Con una precisión casi militar, los agentes de ICE detuvieron a más de 600 migrantes indocumentados. El uso de vehículos blindados, pistolas, aturdidores y rifles subraya el carácter militarizado de estas acciones, que dejan a la población con la sensación de vivir bajo una amenaza constante. Las consecuencias de estas intervenciones son devastadoras. No se trata solo de la pérdida de empleos o la interrupción de actividades comerciales, sino de un profundo impacto en la vida de las personas. Una inmigrante salvadoreña vio cómo el Servicio de Migración y Aduanas se llevó a su esposo en plena cena familiar, dejando un vacío irreparable. Cada detención rompe la esperanza y destruye el sueño de un futuro digno. Las repercusiones económicas son igualmente alarmantes. Los pequeños negocios, que han confiado en el trabajo honesto de sus empleados durante años, ahora se ven amenazados por la posibilidad de cierres. El temor a futuras redadas ha convertido la actividad laboral en una apuesta diaria, donde la incertidumbre y el miedo prevalecen. La economía local, dependiente de la mano de obra inmigrante, sufre gravemente los efectos de una política que ha sembrado discordia y desconfianza. El impacto psicológico en trabajadores y familias es profundo. Vivir bajo la amenaza de una redada inesperada genera altos niveles de estrés y ansiedad, afectando la salud mental de comunidades enteras. Los especialistas advierten que esta situación puede desencadenar trastornos emocionales severos, poniendo en riesgo el bienestar de quienes luchan por un futuro mejor. Las asambleas vecinales se han convertido en espacios de denuncia y solidaridad, donde se plasma el dolor y la impotencia.
La retórica oficial defiende estas acciones como necesarias para mantener el orden y proteger la seguridad nacional. Funcionarios de alto rango afirman que el objetivo es desmantelar la estructura que sostiene una economía basada en la mano de obra migrante, dejando claro que ningún establecimiento quedará exento de inspecciones. Sin embargo, para muchos, esta estrategia representa una política represiva que deshumaniza a quienes buscan trabajar de manera honesta, erosionando el tejido social y polarizando la opinión pública. El uso de tácticas militares y la presencia de agentes encubiertos demuestran que, tras el discurso de seguridad, se esconde una estrategia que ignora la complejidad de la realidad migratoria. Cada redada y arresto representan una pérdida irreparable para familias que han depositado en Estados Unidos sus sueños de prosperidad. La imagen de trabajadores esposados y conducidos a la fuerza se ha convertido en un símbolo del alto costo humano de una política que prioriza la represión sobre el diálogo. Estos hechos plantean interrogantes sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos. ¿Es posible mantener el orden sin sacrificar la dignidad de quienes se esfuerzan por construir una vida en un país que promete oportunidades y protección? La respuesta se diluye en la retórica oficial y en el clamor de una comunidad que exige justicia. Cada operativo suma un capítulo doloroso a la historia de resistencia y denuncia, invitando a repensar una política migratoria que ha generado división y temor. Como periodista especializado en migración, es fundamental dar voz a estos testimonios y centrar el debate en la realidad humana detrás de cada arresto. Las historias de madres que esperan el regreso de sus hijos y de padres que se ven obligados a abandonar lo que conocen nos recuerdan que la migración no es solo una cuestión de seguridad, sino de derechos, sueños y dignidad. Frente a una estrategia basada en la fuerza, la respuesta debe ser un diálogo inclusivo y respetuoso que transforme el clima de miedo en uno de esperanza y justicia. En definitiva, la serie de operativos en Tennessee, Texas, Missouri, Chicago, Mississippi y Florida va más allá de intervenciones policiales. Es la manifestación de un sistema que, mediante el uso indiscriminado de la fuerza, ha alterado la vida de miles de personas. Este escenario es un llamado a la reflexión y a la búsqueda de soluciones que respeten la diversidad de la experiencia migratoria, recordándonos que, detrás de cada redada, se esconde la historia de un ser humano que solo anhela un futuro mejor.